Club América hoy. El ambiente en Coapa cambió de un momento a otro. Una decisión fuerte en la dirección deportiva tomó a todos por sorpresa y movió directamente la estructura del club. No fue un ajuste menor. Fue un cambio que marca un punto de quiebre. Al mismo tiempo, una noticia que la afición esperaba desde hace años empieza a tomar forma. El camino para el regreso al Estadio Azteca ya se está trazando, con fechas, trámites y un calendario que puede cambiar el peso del América en el momento más caliente del torneo. Y no se queda ahí. Otro nombre importante está en ruta de salida, ahora con destino al norte del país, en un movimiento que impacta directamente al ataque y a las plazas de extranjero del plantel. Mientras tanto, en los pasillos, el bombazo sigue avanzando. Un gesto de Rafael Veiga acelera las negociaciones y cambia el tono de la conversación con Palmeiras. Cambio en la directiva, regreso al Azteca, otra salida fuerte y el bombazo tomando forma. Todo esto y mucho más sobre el mercado de fichajes, te lo paso ahora. La espera está entrando en su recta final. Después de meses lejos de su casa histórica, el América ya empezó a mover piezas formales para que el regreso no sea solo un deseo, sino una fecha marcada en el calendario del Clausura. Desde mediados de 2024, el club tuvo que dejar el Estadio Azteca por la remodelación rumbo al Mundial 2026. El equipo se adaptó al Estadio Azul Crema, pero dentro de la institución nunca se perdió de vista el objetivo principal, volver cuanto antes al escenario que representa identidad, presión para el rival y un impulso emocional directo para el plantel. Ahora, esa idea dejó de ser solo intención. Ya hay pasos administrativos en marcha. El propio presidente ejecutivo de la Liga MX, Mikel Arriola, confirmó que el América inició el proceso formal para cambiar de estadio durante el torneo. No es un rumor. Es un trámite activo. El calendario empieza a tomar forma con una fecha clave, el 28 de marzo, cuando el Estadio Azteca sería reinaugurado con un partido amistoso de la selección mexicana frente a Portugal. Si ese evento se concreta sin contratiempos, el plan del América es claro, volver a jugar como local en Liga MX a partir del 11 de abril, nada menos que frente a Cruz Azul. Ese detalle no es menor. El posible regreso no sería en cualquier partido. Sería en un clásico, en un duelo de alto voltaje, justo cuando el torneo entra en su fase más caliente. Un escenario perfecto para que el América recupere territorio y meta presión deportiva y simbólica al mismo tiempo. Arriola también dejó otro dato que genera lectura interna. Hasta ahora, el América sería el único club que ya presentó documentación para el cambio de estadio. Cruz Azul, según lo informado, todavía no habría iniciado ese proceso. Eso abre la posibilidad de que las Águilas regresen primero al Azteca y marquen el ritmo institucional. Para el plantel, no es solo un tema logístico. Volver al Azteca significa recuperar un entorno donde la exigencia se siente distinta, donde el rival lo vive diferente y donde el peso del estadio juega su propio partido. El mensaje es claro, el América no solo quiere volver a casa. Quiere hacerlo en el momento justo del torneo, con impacto deportivo y con una señal fuerte hacia toda la liga. El Azteca ya aparece en el horizonte. Y esta vez, con fechas, papeles y planes reales. Y mientras el club se prepara para recuperar su casa, puertas adentro también empiezan a moverse piezas que marcan un antes y un después en la estructura. El América no solo está pensando en el estadio. También está metiendo mano en su organigrama, en áreas donde normalmente los cambios no se hacen a mitad de torneo. La directiva decidió acelerar una reconfiguración que llevaba tiempo sobre la mesa y que ahora se vuelve oficial. Diego Ramírez dejó su cargo como director deportivo del primer equipo varonil. La decisión llega después de meses de tensión interna, mercados complicados y lecturas críticas sobre la planeación deportiva. No fue un movimiento aislado. Fue el resultado de una evaluación más amplia sobre cómo se ha manejado el armado del plantel. El comunicado del club buscó equilibrio. Por un lado, hizo oficial su salida del puesto. Por otro, recordó los títulos obtenidos durante su gestión, 3 campeonatos de Liga MX, un campeón de campeones, una Campeones Cup y una Supercopa MX. Un palmarés importante, pero que no alcanzó para sostener el proyecto tal como venía. Este punto es clave. Porque más allá de los trofeos, en Coapa la lectura va más allá del pasado. La discusión gira alrededor del presente y del futuro inmediato.
Cómo se planifica, cómo se ejecuta el mercado y cómo se alinean las decisiones con el cuerpo técnico. El ajuste no significa una ruptura total con Diego Ramírez. El club confirmó que seguirá vinculado a proyectos del grupo Oyamani. Eso deja ver que el cambio no es personal, sino estructural. Sale del día a día del primer equipo, pero sigue formando parte del ecosistema del club. Ahora, el foco pasa directamente a Santiago Baños. El presidente deportivo se mantiene, pero con una carga mayor. Tendrá que liderar el proceso de transición, definir perfiles, reorganizar funciones y, sobre todo, tomar decisiones en un mercado que ya está en plena ebullición. Esto también impacta hacia el vestidor y hacia el cuerpo técnico. Cada cambio en la estructura directiva suele traer ajustes en la forma de trabajar, en los filtros para fichar y en la relación entre áreas. No es solo un nombre menos en el organigrama. Es una señal de que el club está dispuesto a tocar piezas sensibles. Con el regreso al Azteca en el horizonte y el Clausura entrando en su tramo decisivo, el América está enviando un mensaje interno y externo, no se conforma con lo que hay. Está dispuesto a mover la estructura para ajustar el rumbo. No es solo un cambio administrativo. Es una señal de que el proyecto entra en una nueva fase. Y cuando eso pasa en el América, rara vez se queda en un solo movimiento. Y con la estructura directiva en movimiento, también empiezan a salir a la superficie diferencias fuertes entre la visión del cuerpo técnico y la ruta que está marcando la directiva. El arranque del Clausura 2026 no ha sido sencillo. 3 partidos sin ganar, sin goles y con la presión creciendo partido a partido. Pero el ruido más fuerte no está solo en la cancha. Está en las decisiones internas que hoy exponen un choque claro de criterios. En el centro de esa tensión aparece el caso de un extranjero que hoy está en la rampa de salida. No porque el entrenador lo quiera fuera, sino justamente por lo contrario. André Jardine tiene una postura clara: hay un jugador que él prefiere conservar por encima de otras opciones. Sin embargo, desde la directiva se estaría empujando una ruta distinta. De acuerdo con el francotirador de récord, el club está buscando acomodar tanto a Víctor Dávila como a José Raúl "La Pantera" Zúñiga para liberar una plaza de extranjero. El matiz clave es que Jardine preferiría quedarse con Dávila y que sea Zúñiga quien salga, al considerar que el perfil del chileno se ajusta mejor a lo que él necesita en el día a día. El problema es que el mercado no está respondiendo de forma sencilla. A Zúñiga se le habría buscado acomodo en Colombia, pero el salario cerró varias puertas. Con Dávila, el obstáculo también es económico, pero aparece un escenario distinto que cambia el tablero. Desde Chile, Colo-Colo estaría dispuesto a absorber un porcentaje importante del salario de Dávila en un préstamo por un año. Esa opción abre una vía que no encanta del todo en el club, pero que empieza a verse como una solución práctica ante la urgencia. Ahí es donde se expone el choque interno. Jardine valora quedarse con Dávila por razones deportivas. La directiva, en cambio, analiza el escenario desde la necesidad de liberar cupo para avanzar con un fichaje prioritario. El resultado es una tensión silenciosa que empieza a filtrarse. El mensaje que baja es fuerte: el club estaría dispuesto a avanzar con una salida incluso si eso significa no seguir la preferencia directa del entrenador. No por capricho, sino por el efecto dominó que tiene esa plaza de extranjero sobre todo el mercado. Esta no es solo una discusión por un jugador. Es una muestra de cómo el mercado está obligando al América a tomar decisiones que impactan directamente en la relación entre cancha y oficinas. Y cuando ese equilibrio se mueve, el vestidor también lo siente. Y mientras se define qué extranjero sale primero, el mercado ya empezó a ofrecer alternativas que no estaban en el primer plano. Durante días, la conversación giró alrededor de Zúñiga y Dávila. Pero en las últimas horas apareció un nombre que cambia la ecuación: Rodrigo Aguirre. El delantero uruguayo empezó a tomar fuerza como posible salida, justo cuando el club necesita liberar espacio para avanzar con el fichaje que se está trabajando. El nombre del Búfalo comenzó a circular con más peso desde el norte del país. Solos de Tijuana habría puesto al atacante en su radar como una opción real para reforzar su ataque en este mercado. No es solo un sondeo. Es un interés que empieza a tomar forma dentro del entorno de la liga. Para el América, este escenario abre una puerta distinta. Hasta ahora, el foco estaba casi por completo en la Pantera y en Dávila. Pero si Aguirre entra en juego,
el tablero se vuelve más amplio. Ya no se trata de dos opciones. Se trata de tres piezas que pueden destrabar la plaza de extranjero. Desde el entorno del club, la lectura es clara. Si aparece una oferta formal por Aguirre, la directiva no pondría demasiadas trabas. La prioridad sigue siendo liberar espacio para concretar el refuerzo de peso que está en proceso. En ese contexto, cualquier movimiento viable se convierte en una opción seria. La información comenzó a crecer desde el IPTIME, canal cercano al día a día del América, lo que llevó a que el nombre del uruguayo se colocara rápidamente en tendencia. Aunque no hay anuncio oficial, el ruido es suficiente para confirmar que el escenario ya no es estático. El mercado, además, muestra distintos caminos para los delanteros. Dávila con posibilidad de préstamo hacia Colo-Colo. Zúñiga buscando acomodo en Colombia. Y ahora Aguirre como opción para solos. Tres nombres, tres rutas, un mismo objetivo: liberar la plaza que destraba el movimiento principal. Esta situación deja claro que el América no está atado a un solo plan. Está evaluando todos los frentes abiertos. Y cuando eso pasa, cualquier oferta concreta puede cambiar el orden de salida de un día para otro. El ataque está en revisión total. Y en este mercado, el Búfalo ya no es un nombre secundario. Ahora también está en la lista real de posibles movimientos. Y con varias salidas en evaluación, el foco vuelve al nombre que explica por qué todo este efecto dominó está en marcha. Rafael Veiga sigue siendo el eje alrededor del cual gira gran parte del mercado del América. No solo por su calidad, sino por la forma en que se están dando las negociaciones. Desde Brasil, los reportes no solo hablan de números. Hablan de voluntad, de postura del jugador y de un escenario que empieza a inclinarse. En las últimas horas se reveló un detalle que cambió la lectura interna. El propio Veiga ya habría dado luz verde para que Palmeiras y América avancen con mayor firmeza en el acuerdo. Ese gesto no es menor. En operaciones de este calibre, la postura del futbolista suele marcar la diferencia entre una negociación que se enfría y una que realmente entra en fase decisiva. La información fue compartida por el periodista brasileño Gustavo Terini, quien señaló que el mediocampista ve con muy buenos ojos su llegada al fútbol mexicano. Para Veiga, esta etapa aparece como una oportunidad importante dentro de su carrera, tanto en lo deportivo como en lo contractual. El formato del acuerdo también empieza a tomar forma. La propuesta inicial sigue siendo un préstamo con opción obligatoria de compra en función de objetivos de rendimiento. Minutos, participación y protagonismo. Esos parámetros serían los que activarían automáticamente la transferencia definitiva, con montos considerados satisfactorios por ambas partes. Este punto conecta directamente con todo lo que se está moviendo en el plantel. Cada posible salida, cada negociación paralela y cada ajuste interno tiene como telón de fondo esta operación. No es solo traer a Veiga. Es reacomodar piezas para que su llegada no bloquee el resto del proyecto. Desde Palmeiras, el proceso avanza con cautela, pero sin freno. Los clubes están afinando detalles finales, revisando cláusulas y cerrando los puntos finos del acuerdo. Mientras tanto, Veiga sigue disponible para Abel Ferreira, pero con un escenario que ya no se percibe como lejano. En el entorno del América, la lectura es clara. Cuando el jugador ya dio el paso mental hacia la operación, el cierre depende más de ajustes administrativos que de convencer a las partes. Y eso acelera todo. Por eso, más allá del ruido de salidas y movimientos, el gesto de Veiga se convierte en una señal potente. No solo hay interés. Hay intención real. Y cuando eso se junta con necesidad de plaza y voluntad del futbolista, el mercado suele entrar en su tramo más caliente. El bombazo no está cerrado, pero el camino ya está marcado. Y cada movimiento alrededor apunta en la misma dirección. Y con el bombazo en marcha, el club también mantiene abiertas cartas alternativas por si el tablero cambia en el último tramo del mercado. En ese radar aparece un nombre que hoy no tiene futuro claro en su club actual y que empieza a verse como oportunidad: Víctor Guzmán. Su situación en Pachuca sigue sin resolverse y eso abre un escenario que el América no pierde de vista. El tema es simple. Pachuca todavía no define si hará válida la opción de compra por el mediocampista. Esa indefinición coloca a Guzmán en una especie de limbo contractual. Y cuando un jugador queda en ese punto,
automáticamente se vuelve interesante para otros clubes que están atentos a oportunidades de mercado. Para el América, este tipo de casos se encajan en la lógica de planes paralelos. No como prioridad absoluta, pero sí como una ficha que puede activarse si las negociaciones principales se traban, se alargan o cambian de condiciones. Tener nombres monitoreados permite reaccionar rápido sin empezar desde cero. Desde el entorno del jugador, se entiende que habrá movimiento. Si Pachuca no ejecuta la compra, su futuro deberá resolverse en este mercado. Y ahí es donde el América aparece como uno de los clubes que podría evaluar el perfil, especialmente si se generan espacios por salidas y si el armado del mediocampo necesita alternativas. Guzmán ofrece un punto que interesa: experiencia en Liga MX, conocimiento del entorno, adaptación inmediata y un perfil que puede aportar desde la rotación hasta escenarios más protagónicos, dependiendo de cómo quede el plantel tras los movimientos principales. Para la directiva, este tipo de nombres funcionan como red de seguridad. No se trata de cambiar el eje del mercado, sino de mantener vivas varias puertas al mismo tiempo. Porque en ventanas como esta, los últimos días suelen traer giros inesperados. Además, el hecho de que el jugador no tenga su futuro definido le da margen de negociación al club interesado. Condiciones, formato de operación y tiempos pueden jugar a favor si el escenario se presenta. Así, mientras todos miran el movimiento grande, el América también trabaja en silencio con planes alternativos. Guzmán entra en ese grupo de nombres que pueden activarse rápido si el tablero se mueve. El mensaje es claro: el mercado no se juega con una sola carta. Se juega con varias. Y el América está dejando más de una puerta abierta para no quedar atado a un solo camino.